Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Un elemento indispensable para asegurar la calidad de una contienda democrática, además de que se respete el voto, es que las condiciones de la competencia ocurran en ciertos parámetros de equidad. Y esto implica que los gobiernos no interfieran de manera ilegítima en las preferencias de los ciudadanos. Lorenzo Córdoba, desde el Consejo General del IFE, nos explicará cuáles son las restricciones de la propaganda gubernamental durante los procesos electorales. Adelante, Lorenzo. Ruta de la elección con Lorenzo Córdoba. Gracias, Ciro. Muy buenas noches, bienvenidos a la Ruta de la Elección. El día de hoy vamos a hablar de la propaganda gubernamental y de las elecciones. Como es sabido, el Estado tiene un deber de guardar imparcialidad respecto de los procesos electorales. De no ser así, su participación activa del Estado y de los servidores públicos y el uso de los recursos estatales pueden eventualmente generar un efecto distorsionador y disruptivo en la equidad de las contiendas electorales. Fiel a esta lógica, desde 1993, el legislador estableció en el Código Penal Federal como un delito electoral el uso de los recursos públicos por parte de servidores del Estado para beneficiar o perjudicar a algún partido o candidato durante los procesos electorales. En el año 2006, en el controvertido fallo mediante el cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección presidencial de entonces, estableció como uno de los principales riesgos que se habían presentado durante aquel proceso electoral la irrupción indebida de funcionarios del Estado mexicano, así como de la propaganda gubernamental en el propio proceso electoral. La reforma de 2007 recoge este espíritu que busca hacer prevalecer la imparcialidad del Estado, de sus funcionarios y sobre todo de los recursos que son comunes a todos durante los procesos electorales. Con tal fin, se modificaron dos artículos constitucionales, el artículo 41 y el artículo 134. En el primero se estableció que la propaganda gubernamental debía suspenderse de manera absoluta durante los procesos electorales, desde el momento de arranque de las campañas y hasta el día de la jornada electoral. Insisto, la finalidad fue intentar garantizar un piso de equidad en la competencia electoral e impedir que el Estado, que sus funcionarios, a través de la propaganda, pudieran distorsionar la calidad de la contienda política. Hay una única excepción que la propia Constitución permite, esto es los programas, la propaganda gubernamental relativa a programas educativos, a programas de salud y a los casos, a los asuntos de protección civil. Probablemente usted recuerde que hace 3 años, durante la crisis de la influenza, efectivamente hubo una excepción a esta prohibición absoluta. El otro conjunto de prohibiciones está establecido en el artículo 134 constitucional y estas son dobles. Por un lado, se establece la obligación y consecuentemente el impedimento de destinar recursos públicos para incidir durante los procesos electorales. Esta es una prohibición absoluta de guardar o de administrar estos recursos del Estado de manera imparcial y sin sesgos político-partidistas. Y por otra parte, se estableció la prohibición de que la propaganda gubernamental fuera utilizada para la promoción individual de los servidores públicos. Es decir, existe la prohibición constitucional de la propaganda gubernamental individualizada. Quiere decir que no puede aparecer en esta ni la imagen, ni el nombre, ni la voz de los servidores públicos. La única excepción que la legislación electoral contempla para esta prohibición es aquella que tiene que ver con la posibilidad de que se difundan en los 7 días previos a la realización de los informes de labores de algún funcionario público y en los 5 posteriores publicidad relacionada con dicho informe que puede eventualmente contener estos elementos de personalización, la imagen, el nombre y eventualmente la voz del servidor público cuyo informe está por rendirse. Estas prohibiciones tienen una finalidad clara y específica, que el Estado, que los servidores que lo integran y que el dinero que tiene a su disposición el erario público, pues no irrumpan, no incidan en la contienda electoral.
Estas prohibiciones son particularmente relevantes durante los procesos electorales. Si bien no son absolutas, si bien existen en todo tiempo, durante las campañas electorales es importantísimo que las mismas sean efectivamente observadas. El Instituto Federal Electoral es una autoridad constitucionalmente facultada para ser un garante de que estas prohibiciones efectivamente se cumplan. En efecto, a través de los procedimientos administrativos, los ciudadanos y los partidos políticos pueden interponer quejas cuando algún servidor público ha transgredido algunas de estas prohibiciones establecidas en la propia Constitución. Se trata de uno de los asuntos que ocupan la mayor parte de los esfuerzos del Instituto Federal Electoral y que tienen una enorme complejidad si se piensa que estas prohibiciones constitucionales no fueron traducidas en leyes reglamentarias, en leyes secundarias. Este es justamente uno de los aspectos que tendrán que ser revisados al término de este proceso electoral en una reforma de ajuste de las normas electorales. Las leyes de responsabilidades de los servidores públicos, una ley reglamentaria del artículo 134 se hacen indispensables para que en el futuro esta gravosa pero importantísima y crucial tarea del Instituto Federal Electoral pueda desarrollarse de la mejor manera. Al final del día es la equidad en los procesos electorales lo que está en juego. Esto ha sido La Ruta de la Elección. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Lorenzo. Pues como ven, ya está nuestra invitada de esta noche, Beatriz Paredes Rangel. Bienvenida a Observatorio 2012. En un momento iniciamos nuestra conversación. Continúe con nosotros. Gracias, Ciro.